Células son largas, multinucleadas, ¿no es cierto? Cilíndricas y se conocen como fibras musculares. La membrana plasmática de las fibras musculares, o sea, lo que está, ¿no es cierto?, rodeando a la célula como tal, se conoce como sarcolema. Y las fibras están integradas en una matriz de tejido conectivo llamada endomisio, lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Endomisio es lo que rodeamos. Los paquetes de fibras, ¿qué es esto? Están rodeadas por un tejido conectivo fibroso llamado perimisio. La miofibrilla está compuesta de muchas unidades estructurales conocidas como sarcómeros. Vamos al tiro, bien. ¿Qué es lo que es un sarcómero? Eso es un sarcómero, que va de la línea Z a la línea Z. ¿Qué es la línea Z? Proteínas de unión. Proteína unión, proteína unión. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, actina, miosina, tropomiosina, tromonina. Pues yo recuerdo podría... Ah, no. ¿Perdón? No, estaba ahí dice sarcómero, ahí lo entendí. Claro. Todo eso es el sarcómero. Esa es la unidad, ¿no es cierto?, base. Sí. Y esos están organizados, como dice, de manera continua, de extremo a extremo. ¿Ok? Se devolvió ahí, ¿no? ¿Mm? Se devolvió la Ah, sí, yo Sí, me devolvió. Los sarcómeros están compuestos por los filamentos delgados de actina, filamentos gruesos de miosina y representan la unidad funcional del músculo. Lo que vimos anteriormente. Por lo tanto, la acción contráctil del músculo esquelético resulta de la coordinación entre la contracción y elongación de millones de sarcómeros. Y esto es muy semejante en el músculo estriado. Perdón, en el músculo cardíaco. Se diferencia un poco el músculo liso, como ya dije, fundamentalmente con que la actividad contráctil es menos intensa y a su vez la proteína que se une al calcio es la calomúrica y que se une a mayor cantidad de calcio. El que sea, profesor, que el músculo estriado esté como... La contracción en realidad está como ligada al sistema nervioso voluntario y el cardíaco al involuntario, y ¿hace mucho la diferencia eso en cuanto al mecanismo de contracción? No, en el sentido de que ¿cómo se llama?, el músculo involuntario es controlado, ¿cierto?, en base a su actividad. Por ejemplo, el músculo cardíaco en particular tiene una regularidad, de acuerdo a la especie, de contracción y de estimulación. Ahora, bajo las ciertas demandas, esa actividad aumenta o disminuye a nivel basal. En cambio, el músculo estriado tiene variaciones de acuerdo a la demanda de movimiento y de postura. ¿Ya? Y el músculo liso demanda de acuerdo a el contenido que esté circulando, ¿no es cierto?, en su interior. Y que también, delante habíamos hablado que el músculo liso y el músculo cardíaco presentan una relajación parcial. ¿Sí? Versus el estriado que sí Claro. puede tener una relajación completa. Completa, exactamente, sí. Y Sí, eso sí. no... Eso se basa un poco en la funcionalidad, digamos, está un poco en base a la funcionalidad y en la estructuración fisiológica. Pero en el mecanismo de contracción y de relajación... Es relacionado a lo siguiente: el músculo cardíaco y el músculo liso tiene mayor conexión nerviosa. Por lo tanto, hay una relación más directa entre los paquetes nerviosos y las unidades contráctiles. A diferencia del músculo estriado, que es más extenso. Es decir, por ejemplo, un nervio va a comandar gran cantidad de fibras. Y esa es una diferencia fundamental. Gracias. Bueno, entonces en el fondo es esto. Entonces esto tendríamos que hacerlo en forma indefinida para allá, en forma indefinida para allá. Entonces esto en el fondo se contrae, ¿Y subiendo? y eso hace que se lleve el proceso de contracción. Bueno, dijimos que para esta actividad contráctil se requiere energía para la actividad de bombas
para la interacción, ¿no es cierto?, de las proteínas. Interacciones que son momentáneas, puesto que para que haya relajación se debe separar la actina con la miosina, y para que haya contracción se deben juntar, pero esa unión es momentánea. Y la fuente directa para obtener energía es el ATP. Y ahí tenemos, por ejemplo, bombas como la de calcio, también está actuando la bomba de potasio constantemente. Y las células musculares tienen la particularidad de que transforman la energía química, o sea, la energía que contiene este componente químico, en energía mecánica, que sería lo que vimos, ¿no es cierto?, esta dinámica. Utilizando, ¿no es cierto?, el ATP en forma directa. Pero a su vez, para obtener ATP, puede acceder a diversos combustibles, a diversas fuentes energéticas. Y eso es lo que vamos en términos generales, que son, paulatinamente y en forma secuencial, la fosfocreatina, que creo que ya hemos hablado un poco delante, hace tiempo atrás de esto, el ADP. No hemos hablado de eso. ¿Mm? No. Bueno, pero igual lo vamos a hablar. La glucosa y los ácidos grasos libres. ¿A qué se refiere ácido graso libre? El que está circulando. No el ácido graso que está formando tejido, sino que está circulando. O sea, al LDH y al... Exactamente. Y como dije, estoy mostrando que es en forma secuencial. Vamos a enfocarnos como elemento central a la actividad contráctil muscular. Estriada, muscular estriada. Bueno, ya hablamos que es hidrólisis ATP. ¿Qué significa hidrólisis ATP? Romper, ¿no es cierto?, enlaces intermoleculares utilizando una molécula de agua. Y en el caso de ATP, se queda como resultado ADP más ácido fosfórico, y esta reacción es de tipo exergónico, es decir, libera energía. Y por cada mol de ATP, ¿no es cierto?, hidrolizado, se liberan aproximadamente 7,8 kilocalorías. Y esa energía liberada es la que se utiliza para, ¿no es cierto?, actividades, ¿no es cierto?, de bomba, de reacciones. Ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Y parte de esa energía, también importante, va en forma de calor. Eso es importante. Esto se usa en la forma. Claro. Ustedes saben que el metabolismo implica reacciones. Y hay dos tipos de reacciones. Reacciones, ¿no es cierto?, llevar energía, que son las, como en este caso, las reacciones exergónicas, y las reacciones que consumen energía, las endergónicas. Las reacciones, o sea, las reacciones exergónicas son de ruptura, catabólicas. Las reacciones de formación de moléculas y que utilizan energía son las reacciones anabólicas, ¿cierto? Bueno, y desde el punto de vista molecular, esto es lo que ocurre. Y se ve como algo sencillo, ¿cierto? Esta es la molécula de ATP y utilizando la molécula de agua se rompe y sale un fósforo. Y el fósforo, ¿cierto?, es utilizado con formar ácido fosfórico gracias a la molécula de agua. O sea, aquí está incorporada la molécula de agua. Y ahí quedó el ADP. Bueno, el músculo, además de ATP, ¿cierto?, utilizado directamente, empieza a acceder a otras fuentes energéticas para obtener esta ATP. Y paulatinamente, de acuerdo a su actividad, en el caso del músculo estriado, ¿cierto?, va accediendo a estas diferentes formas. Y una de ellas es la fosfocreatina. El músculo tiene la capacidad de almacenar fosfocreatina. Y esto le va a permitir mantener una concentración adecuada de ATP cuando el ATP se está utilizando, gracias a que existe una actividad enzimática que es la creatina fosfoquinasa, que cataliza esta reacción.
Esta es la reacción de hidrólisis ATP que ya dijimos anteriormente. Esta es la reacción que acabamos de nombrar y que consiste en que la fosfocreatina reacciona con el ADP, ADP que quedó de haberse hidrolizado el ATP, y se forma ATP y queda la creatina. Profesor, ¿eso quiere decir que funciona solo para restablecer el ATP o también sirve como...? No, para ir restauración de ATP, porque en el fondo O sea, la fuente energética directa es ATP. es ATP. Es ATP. Es una energía directa. Y por lo tanto, cuando el ATP, que está, ¿no es cierto?, almacenado ahí y empieza a utilizarse, el músculo empieza a tener que demandar el ATP de otros combustibles. Y el primero que accede es la fosfocreatina. Bueno, pensé que te había hablado de esto. La creatina es un desecho metabólico de la actividad muscular, como estamos viendo. Y tiene la particularidad de que se metaboliza hasta llegar a creatinina. Y la creatina es un desecho metabólico tóxico si se acumula. Por lo tanto, tiene que ser liberado al organismo. ¿Y cómo se libera? Por la actividad renal. El riñón es el que lo libera a través de la orina. Y lo interesante es que lo libera del organismo mediante la filtración del riñón, que es el primer proceso para formar orina. Y por eso que el nivel de creatinina en la sangre es un indicador fundamental que usan los nefrólogos o cualquier médico que quiera evaluar la función renal rápido, que se puede obtener una muestra de sangre que coagule, da lo mismo. Y se conoce como el famoso test renal. Entonces, por ejemplo, yo sospecho de una falla renal en un paciente, entonces una forma rápida de saber si hay indicios de insuficiencia renal, pum, saco una muestra de sangre y mi creatinina urgente, por favor, cuando un paciente, y en pocas horas me pueden tener el resultado, y ahí en base a eso yo puedo saber si es que ese riñón está, o bien el sistema renal, o los dos riñones está insuficiente o no. O bien, si pasa la insuficiencia, haciendo un seguimiento. A lo mejor al día siguiente el paciente lo veo peor, le tomo nuevamente la muestra y empiezo a ver que empieza a subir. Y ahí, lógicamente, implica que está yendo hacia ese lado. Por lo tanto, eso es lo importante. Por lo tanto, es un metabolito que viene de actividad muscular, pero que sirve, ¿cierto?, para analizar el funcionamiento renal, porque se elimina por el riñón. Creo que tiene que ver con los cuerpos cetónicos, profesor. No. Los cuerpos cetónicos responden a otro metabolismo. El metabolismo de los lípidos, la beta-oxidación. Entonces, cuando se está construyendo el músculo estirado, consume ATP y la enzima creatinfosfoquinasa cataliza la refosforilación del ADP, que quedó producto de hidrólisis de ATP, para formar nuevamente ATP, usando la fosfocreatina como reservorio. O sea, de forma sencilla, este esquema. El ATP se hidroliza, queda ADP. Tenemos la fosfocreatina, esta aporta fósforo para formar ATP y queda la creatina. Eso es el esquema sencillo. Pero en realidad, el metabolismo de la creatina es un poco más complejo, como lo vemos acá. La creatina, desde el punto de vista metabólico, va, ¿cierto?, siendo un componente que viene de un metabolismo aminoácido, como estamos viendo acá. Arginina, glicina, ornitina, ácido guanidino acético, un derivado de la metionina, y que va llevando a creatina. Y esta creatina se une y, como ven, se separa de la fosfocreatina, se une y se separa. La creatina sola, al metabolizarse, va a dar creatinina, también agua, y ciertos desechos también puede formar algo de urea. Pero el gran componente que lleva la metabolización de la creatina, es la creatinina. Y la fosfocreatina puede, ¿no es cierto?, seguir esta vía de separarse en creatina, o bien la creatina, ¿no es cierto?, a su metabolizarse mediante lo que vimos metabólicamente anteriormente,
y utilizarse como fuente energética, y esta creatina se metaboliza a creatinina. La gran fuente de creatinina indudablemente va a ser la actividad muscular que está enfocada con esto. Es por eso que no sé si ustedes han leído, han escuchado, han tenido nociones de que existen suplementos en base a creatina que utilizan mucho los fisiculturistas. ¿Y cuál es el concepto? El concepto es aportar un mayor nivel de creatina para que esto se vaya hacia la formación del flujo creatino y por lo tanto el músculo tenga una mayor fuente energética. Pero todas las cosas tienen que tener su conocimiento fisiológico y su efecto, y eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el exceso de suplemento con creatina va a llevar a mucha creatinina y fuerza mucho la actividad del riñón, y por ejemplo está contraindicado en individuos con fallas renales. Contraindicado. Y a la larga puede llevar a falla renal. Si van los fisiculturistas se deshidratan. Los fisiculturistas terminan con bastantes fallas, entre otras cosas, con problemas tumorales incluso, a nivel hepático, a nivel renal. ¿Ya? Porque hacen varias cosas que van contra la fisiología para finalmente llevar, ¿no es cierto?, a lo que ellos quieren, que es mostrar una masa muscular excesivamente exacerbada. Que en el fondo se perdió el concepto del fisiculturismo inicial, ¿no es cierto?, hace muchos años, que fue el mentor. ¿Ustedes saben cuál fue el mentor del fisiculturismo? Charlie Atlas. ¿Y Charlie Atlas, saben por qué era fisiculturista? Porque era sordo. Era sordo. Y era discriminado. Y él, con pelotita y todo, empezó a hacer fisiculturismo. Pero llegamos al nivel de conocimiento actual, que en el fondo en base a... Por la creatinina. Todo esto es por la creatinina, en el fondo, que en la actualidad se está llegando a niveles de suplementación excesiva y a ser muy artificial lo que antes era más natural. Profesor, ¿podríamos en dosis adecuadas dar creatinina a un perro, por ejemplo, después de un accidente para que recuperara masa muscular? ¿O no funciona, o no podría, no serviría y Podría ayudar, puede es ser que en el fondo tóxico para un animal? para recuperar masa muscular más que nada hay que dar proteína, porque en el fondo la pérdida de masa muscular implica pérdida de proteínas. Igual una buena alimentación y en base a proteínas. ¿Ya? Todo esto está enfocado más, ¿no es cierto?, a seres energía. humanos y Claro, esto está enfocado más a energía, Ya. ¿ah? al concepto energético. Porque en el fondo es creatina ya, aquí, procesada. ¿Ya? ¿Ok? Entonces eso es lo que... Ya, los otros mecanismos lo vamos a empezar a analizar la próxima clase, porque ahora nos vamos a dedicar a analizar la